Soy el doctor Capiel, médico del Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, y el tema que voy a abordar es el rol del diagnóstico por imágenes en el estudio de las lesiones deportivas. La medicina deportiva es una de las subespecialidades de la ortopedia que más ha crecido en los últimos años. Se estima que el 25% de los pacientes que realizan una primera consulta se debe a problemas del sistema musculoesquelético, de las cuales gran parte están relacionadas con el deporte. No hay dudas que el número de participantes en actividades deportivas, tanto amateur como profesional, ha aumentado significativamente en los últimos años. Debido a esto, existe un mayor número de lesiones relacionadas con el deporte. Los síntomas o hallazgos clínicos en lesiones deportivas no son siempre específicos y suele ser necesario recurrir a los estudios por imágenes para llegar a un diagnóstico correcto y efectuar la terapéutica adecuada. Los objetivos de la siguiente disertación incluyen comprender la importancia del diagnóstico por imágenes en el estudio de las lesiones deportivas, conocer sus mecanismos de producción, evaluar la utilidad de los métodos en las distintas situaciones clínicas e identificar las principales indicaciones de los métodos por imágenes en el estudio de las lesiones relacionadas con el deporte. Las lesiones deportivas se dividen básicamente en dos tipos: lesiones agudas y lesiones por sobreuso o uso excesivo. Las lesiones agudas ocurren como resultado de un evento único traumático. Ejemplos incluyen las luxaciones de hombro, los esguinces de tobillo o las fracturas. Las lesiones por sobreuso son más sutiles y por lo general ocurren en el tiempo. Son el resultado de microtraumas repetitivos de tendones, huesos o articulaciones. Ejemplos comunes incluyen la epicondilitis del tenista, las rodillas del saltador o la tendinitis aquiliana. Acá vemos dos ejemplos. En el lado izquierdo, una lesión aguda en un ciclista que sufre una caída, y en el lado derecho, un corredor con dolor a nivel del tendón de Aquiles. Acá vemos los mismos ejemplos. En el lado izquierdo, la caída del ciclista, que se efectúa una radiografía simple de la cintura escapular, donde se evidencia una fractura que compromete al tercio medio de la clavícula, la cual es señalizada con una flecha. En el lado derecho, el maratonista con una tendinitis aquiliana, que es bien demostrada en este corte sagital de resonancia magnética, que demuestra un marcado engrosamiento fusiforme del tendón de Aquiles. En la mayoría de los deportes y actividades, las lesiones por sobreuso o uso excesivo son las más comunes y las más difíciles de diagnosticar y tratar. Podemos definir las lesiones por sobreuso a aquellas lesiones que se producen como resultado de microtraumatismos repetitivos suficientes como para sobrepasar la capacidad de adaptación de los tejidos. En este caso, la rodilla del saltador en un paciente basquetbolista. En el lado derecho de la pantalla vemos un corte sagital en secuencias T2 de resonancia magnética que muestra un marcado engrosamiento con alteración en la señal del tendón rotuliano en vecindad de la inserción en la patela, que se encuentra señalizado con una flecha blanca. Corresponde a un desgarro parcial del tendón. ¿Y por qué ocurren estas lesiones por sobreuso? ¿Cuál es su mecanismo de producción? El cuerpo tiene una tremenda capacidad de adaptación al estrés físico. Con el ejercicio y la actividad,
Los huesos, los músculos, tendones y ligamentos se hacen más fuertes y funcionales gracias a un proceso interno llamado remodelación. La remodelación implica tanto el desgaste como la producción de tejido. Existe un fino equilibrio entre estos dos procesos. Cuando el desgaste se produce más rápidamente que la producción, se produce una lesión. Estas lesiones ocurren habitualmente cuando uno comienza un deporte o actividad y pretende progresar rápidamente. Esto es debido a que el cuerpo no tiene suficiente tiempo para recuperarse. Los errores de entrenamiento son la causa más común de lesiones por sobreuso. Esto se debe a un incremento demasiado rápido de la intensidad, duración o frecuencia de la actividad. Acá vemos un ejemplo en un corredor que realizaba actividad 3 veces por semana. Como decide correr un maratón, incrementa su actividad y comienza a correr todos los días a un ritmo más rápido. En este caso, la lesión es inevitable y en estos cortes axiales de resonancia de pelvis en secuencias T1 y T2 vemos edema óseo que compromete al alerón sacro derecho y que está indicado con una flecha. Los cortes coronales en secuencias T1 y T2 demuestran una fractura de estrés que se encuentra o que se manifiesta, como un trazo lineal hipointenso en ambas secuencias. También puede ocurrir en deportistas que regresan a la actividad luego de una lesión y quieren recuperar el tiempo perdido. Otros factores incluyen el equipo, como el tipo de zapatilla, la superficie de terreno, la mala técnica también predispone al desarrollo de lesiones. ¿Cuándo debemos solicitar estudios en pacientes con sospecha de lesión deportiva? Si bien en muchos casos es posible llegar a un diagnóstico correcto basado en los antecedentes y el examen físico, las imágenes son importantes para confirmar la lesión y evaluar la magnitud de la misma. Por otro lado, en pacientes que no responden a un tratamiento conservador o cuando hay dudas diagnósticas, las imágenes son particularmente útiles para establecer un correcto diagnóstico y determinar la extensión de la lesión. No hay duda que los deportistas profesionales o amateur que realizan actividad en forma periódica difieren del resto de la población cuando se enfrentan con una lesión. La mayoría de las lesiones son producidas por sobreuso y es muy difícil convencerlos para que reduzcan la actividad. Siempre hay un partido, una carrera o una nueva meta por delante. Cuando se trabaja con deportistas, el tiempo siempre es una presión. Acá el diagnóstico por imágenes juega un rol muy importante tanto para el deportista como para el médico que va a tratar la lesión. Primero, para establecer un correcto diagnóstico y comenzar con la terapéutica adecuada en forma inmediata. Y segundo, para mostrarle al atleta evidencia visual de la lesión que lo aqueja y convencerlo de la importancia del reposo para una correcta recuperación. Es importante que el médico radiólogo se interese por el deporte y comprenda la ansiedad o sentimiento del deportista, ya que pequeñas lesiones pueden generar perturbaciones en el atleta o alteraciones en el entrenamiento. Cuando se evalúa la lesión de un deportista, es necesario un trabajo en equipo. Una constante y fluida comunicación entre el médico deportólogo y el radiólogo es necesaria para determinar el método diagnóstico adecuado de acuerdo a la sospecha clínica. Es importante que el médico especialista en diagnóstico por imágenes conozca el mecanismo de la lesión, el programa de entrenamiento y el examen físico del paciente.
Existen múltiples modalidades diagnósticas para la evaluación de las lesiones deportivas. La elección del método a utilizar va a depender de diferentes factores, entre los cuales destacamos el tipo y mecanismo de la lesión, las ventajas y limitaciones o la sensibilidad y especificidad de cada técnica de acuerdo con la sospecha clínica y el nivel del deportista. También influye en la preferencia y experiencia de los médicos deportólogos y radiólogos y la disponibilidad y el grado de invasión de cada técnica. Como todos sabemos, la técnica ideal no existe para evaluar todas las patologías y el tipo de técnica que se va a utilizar va a depender de cada caso en particular. Un ejemplo de esto lo vemos en la articulación del hombro. El estudio a realizar va a depender del problema clínico o de la sospecha diagnóstica, es decir, que de acuerdo a lo que estemos sospechando vamos a solicitar o una radiografía, una ecografía, una tomografía computada multislice, una resonancia magnética o una artroresonancia. Acá vemos algunos ejemplos. La imagen de arriba es una radiografía en un golfista amateur de 68 años que presenta una tendinosis calcificante. La radiografía muestra una calcificación en vecindad del troquíter a nivel del supraespinoso. La imagen de abajo es un estudio ecográfico donde la flecha muestra una rotura parcial intratendinosa del supraespinoso en un rugbyer amateur de 34 años. La tomografía computada multislice en un ciclista amateur que muestra una fractura multifragmentada de la cabeza humeral. La imagen de arriba, un estudio de resonancia magnética que muestra un quiste paralabral de la escotadura espiloglenoidea con atrofia del infraespinoso indicada con una flecha en un paciente basquetbolista amateur. Y la imagen de abajo es un estudio de artroresonancia en un rugby de 20 años con varios episodios de luxación que muestra una lesión de Bankart con un defecto óseo glenoideo. Como vemos, los métodos por imágenes han adquirido un papel muy importante en el estudio de las lesiones deportivas. La técnica ideal no existe y el método de diagnóstico a utilizar va a depender del mecanismo de la lesión y de la sospecha clínica. Las técnicas de diagnóstico para el estudio de las lesiones deportivas incluyen la radiología, la ecografía, la tomografía computada multislice y la resonancia magnética. La radiología simple en dos proyecciones suele ser la primera y muchas veces única modalidad diagnóstica necesaria para evaluar una lesión deportiva. Muestra con gran detalle la anatomía del esqueleto y permite diagnosticar anomalías óseas o del sistema articular. En caso de lesiones agudas, suele utilizarse para la evaluación inicial frente a un evento traumático, más comúnmente para detectar o excluir una fractura. Provee excelente detalle de las estructuras óseas y de las calcificaciones de partes blandas. En las lesiones crónicas, sirven para efectuar el diagnóstico diferencial con otras entidades, como cambios degenerativos o neoplasias. La falta de resolución de contraste es una limitación bien conocida de la radiología. La regla básica en el estudio de las extremidades es un mínimo de 2 proyecciones y de ser posible con un ángulo de 90 grados que nos permite ubicar una imagen en los 3 planos del espacio. En pacientes con antecedentes traumáticos es también muy importante contar con 2 incidencias, ya que algunas fracturas pueden visualizarse en solo una. Acá observamos la radiografía, una radiografía de mano en posición de frente,
en un paciente con un antecedente traumático que no evidencia alteraciones. Cuando se realiza una incidencia en posición oblicua, se demuestra una fractura que compromete al cuarto metacarpiano. Esto nos remarca la importancia de obtener al menos 2 incidencias. En ocasiones son necesarias incidencias especiales que permiten evaluar estructuras complejas como el codo, la muñeca, el tobillo y la pelvis. En este caso, una radiografía en posición de frente de la muñeca en un paciente que había sufrido un antecedente traumático. Cuando realizamos una radiografía de frente con desviación cubital, logramos desplegar mejor el escafoides y con una flecha demostramos una fractura a nivel de su cuerpo. Esto nos remarca la importancia de utilizar a veces incidencias especiales para demostrar la patología. Otro ejemplo de la importancia de la radiología muestra una fractura, avulsión en un futbolista donde un fragmento óseo es separado por acción de un músculo o tendón. Vamos a continuar ahora con ecografía. Debido a la excelente resolución espacial y a la alta definición que muestra de las estructuras musculares y tendinosas, constituye el método de elección cuando se sospecha patología muscular, tanto para el diagnóstico de la lesión como para su seguimiento y para la detección de fibrosis, hernias o miositis osificante. El 30% de las lesiones deportivas se relacionan a afecciones musculares o tendinosas y por lo tanto la ecografía juega un rol muy importante y ayuda a decidir si un atleta puede o no retornar a su entrenamiento o competencia. La palpación es una herramienta muy importante con el fin de detectar el punto de mayor dolor y tiene la posibilidad de efectuar un estudio dinámico que es muy útil para el correcto diagnóstico, como por ejemplo en la hernia muscular durante la contracción. Acá vemos un gráfico donde con una flecha mostramos un engrosamiento del tendón de Aquiles en vecindad de la inserción en el calcáneo. Este paciente fue evaluado ecográficamente y en la imagen de arriba vemos un marcado engrosamiento del tendón aquiliano con pérdida de la concavidad anterior y en la imagen de arriba vemos una visión panorámica sagital del tendón de Aquiles, donde también se demuestra el engrosamiento en este paciente portador de una tendinitis aquiliana. Además, si existen dudas, la ecografía tiene la ventaja de poder efectuar un estudio comparativo con el lado contralateral con el fin de evitar errores de interpretación. Otros 2 ejemplos. En el lado izquierdo y superior de la pantalla, un paciente con una tendinosis calcificada del manguito rotador. La flecha blanca nos muestra una imagen hiperecogénica con cono de sombra posterior que corresponde a la calcificación del tendón del supraespinoso cerca de su inserción en el troquíter. La imagen de abajo y a la derecha nos muestra una rotura del tendón patelar estudiada con ecodoppler. El Doppler color permite de una forma no invasiva evaluar el flujo vascular de las estructuras anatómicas y de las lesiones. En pacientes con tendinosis, el incremento del flujo vascular se correlaciona con los síntomas clínicos. Acá en estos cuadros vemos las indicaciones de la ecografía en las distintas articulaciones. En el hombro
no hay duda que la ecografía es muy importante para el estudio de las lesiones del manguito rotador y de las lesiones bicipitales, a nivel del codo para el estudio de los tendones extensores, flexores y del tríceps braquial. A nivel de la muñeca juega un papel importante en el estudio de las tenosinovitis y de los quistes sinoviales. En la cadera cuando se quiere evaluar una hernia inguinal, una bursitis o lesiones por abulsión. A nivel de la rodilla cuando estudiamos ligamentos colaterales, tendón rotuliano y cuadricipital, bursitis e inclusive quistes meniscales. Y a nivel del tobillo en la evaluación de las lesiones tendinosas, como por ejemplo el Aquiles, como vimos en el ejemplo anterior, ligamentarias y fascitis plantar. La tomografía computada multislice es otro método importante para el estudio de las lesiones deportivas. Constituye una excelente herramienta diagnóstica que permite evaluar con gran detalle lesiones óseas. Tiene la posibilidad de obtener imágenes multiplanares y tridimensionales que permiten evaluar las lesiones deportivas y permite adquirir en pocos segundos imágenes submilimétricas del cuerpo. Acá vemos dos cortes axiales de tomografía computada multislice en un paciente futbolista de 22 años que muestran una fractura avulsión a nivel del isquion que está indicada con una flecha. Como vemos, es un método particularmente útil para evaluar la extensión de una fractura, sobre todo en regiones anatómicas como la pelvis y el codo, donde la interpretación puede ser difícil en la radiología. Es posible, además, como ya dijimos, obtener imágenes multiplanares, y acá vemos reconstrucciones en el plano coronal a la izquierda de la pantalla y sagital a la derecha del mismo paciente, donde se observa con gran detalle la fractura en los tres planos del espacio. Las reconstrucciones nos permiten estudiar además interfaces horizontales como el techo acetabular. En este caso, dos imágenes tridimensionales del mismo paciente que nos muestran la fractura avulsión a nivel del isquio. Otro ejemplo de la importancia de la tomografía computada multislice, en este caso una fractura longitudinal que compromete a la epífisis distal del radio. La imagen en el lado izquierdo nos muestra el corte axial con el trazo de fractura y, como vimos, las imágenes 2D reformateadas, ya sea en el plano sagital o coronal, puede demostrar con mayor detalle estas fracturas longitudinales. Reconstrucción 3D del mismo paciente, donde además en el lado derecho vemos la posibilidad de hacer sustracción de imágenes y poder demostrar con mayor detalle las superficies articulares. La posibilidad de obtener diferentes reconstrucciones permite demostrar con mayor detalle la anatomía y las estructuras patológicas. Es particularmente útil en fracturas con minuta, mejorando su visualización, extensión, localización y posición de los fragmentos y compromisos de las superficies articulares. En este caso vemos una fractura avulsión de las espinas tibiales indicadas con una flecha en tres cortes de tomografía computada multislice, un corte axial y reconstrucciones en el plano coronal y sagital. La posibilidad de ver las imágenes en los tres planos, como vemos, nos permite demostrar con mayor detalle la patología. Reconstrucción 3D del mismo paciente.
La resonancia magnética es otro método de suma importancia en el estudio de las lesiones deportivas, debido a su alta resolución de contraste y adecuada discriminación anatómica. Tiene además capacidad multiplanar, es decir, que podemos evaluar las lesiones en los 3 planos del espacio, y es un excelente método para evaluar las articulaciones, la médula ósea y las partes blandas. Acá vemos un paciente corredor que luego de un entrenamiento excesivo comienza con dolor en el pie. La radiología simple es negativa, mientras que las secuencias T1 y T2, supresión grasa de resonancia magnética, nos muestran una fractura que compromete al segundo metatarsiano, que se manifiesta como una imagen lineal y que está señalizado con una flecha blanca. Es decir, es un importante método para evaluar lesiones óseas o de partes blandas, particularmente cuando las radiologías son normales. Las fracturas de estrés son una lesión frecuente en la población deportiva y puede no ser visible en estadios tempranos en la radiología simple, como vimos en el paciente anterior. Acá vemos otro ejemplo en un paciente deportista que se estaba entrenando para el Maratón de Buenos Aires y que comienza con dolor de rodilla. Se efectúa una radiografía simple en posición de frente y perfil que no demuestra alteraciones. Como el paciente continúa con dolor, se efectúa resonancia magnética que demuestra una fractura de estrés a nivel del platillo tibial indicada con una flecha blanca. En el lado izquierdo de la pantalla, un corte sagital en secuencias de supresión grasa y en el lado derecho, un corte coronal en secuencias T1. Las fracturas de estrés representan el 20% de las lesiones deportivas en pacientes corredores, saltadores y gimnastas. La radiología es positiva en menos del 50% de los casos en estadio tempranos y por lo tanto presenta sensibilidad baja. La resonancia es el método de elección cuando se sospecha este tipo de lesión. Otro ejemplo, en un paciente corredor que muestra fractura de estrés en ambos cuellos femorales, es decir, las flechas negras nos muestran el pequeño trazo de fractura en secuencias T1, T2 y supresión grasa en este estudio de resonancia magnética. La resonancia magnética presenta además la capacidad de mostrar en forma directa estructuras que son invisibles o de difícil evaluación por otros métodos, como por ejemplo el cartílago articular, fibrocartílago, ligamentos y médula ósea. Acá vemos dos cortes axiales para la evaluación de la articulación patelofemoral, donde se puede demostrar el cartílago articular. En el lado izquierdo de la pantalla vemos un cartílago normal, mientras que en el lado derecho vemos irregularidad del cartílago en la superficie articular patelar correspondiente a condromalacia. Cumple también un importante rol para la evaluación de los meniscos. En el caso de esta imagen vemos una rotura radial localizada en la unión del cuerno anterior con el cuerpo del menisco externo y que está indicada con una flecha. Esta rotura fue confirmada posteriormente por artroscopía. Lesiones ligamentarias, en este caso una rotura del ligamento cruzado anterior, indicada con una flecha en este estudio de supresión grasa densidad protónica. Además, como dijimos, la resonancia magnética es muy importante para el estudio de la médula ósea
y en las imágenes de la izquierda vemos edema de médula ósea que representan contusiones o microfracturas de trabéculas óseas como signo indirecto de la rotura del ligamento cruzado anterior. La resonancia magnética con inyección de contraste intraarticular es también muy útil en determinadas situaciones clínicas. Es lo que conocemos como artrorresonancia y consiste en la inyección de medios de contraste a nivel intraarticular. Se utiliza sobre todo a nivel del hombro para la evaluación del labrum y en este caso vemos un paciente con antecedente de luxaciones múltiples que muestra una lesión en el labrum en su sector antero inferior que fue demostrado posteriormente por cirugía. Otro ejemplo de la importancia de la resonancia magnética, en este caso un paciente con una fascitis plantar evaluado con secuencias sagitales en T1 y supresión grasa, donde se evidencia un marcado engrosamiento con alteración en la intensidad de señal de la fascia en vecindad de su inserción en el calcáneo. Las indicaciones de la resonancia en las distintas articulaciones incluyen, a nivel del hombro, lesiones labrales, sospecha de atrapamiento del nervio supraescapular y lesiones del manguito rotador. Dentro del codo, las indicaciones incluyen las lesiones osteocondrales, ligamentarias e inestabilidad. A nivel de la muñeca, frente a sospechas de necrosis avascular, estudio de la articulación radiocubital distal y fibrocartílago triangular. En la cadera, pacientes con sospecha de osteitis púbica, lesiones en aductores, necrosis avascular y lesiones labrales. En la rodilla, para el estudio de las lesiones osteocondrales, meniscos o ligamentos cruzados. Y en el tobillo, sobre todo para el estudio de lesiones osteocondrales. En resumen, podemos decir que en términos generales se puede afirmar que la ecografía y la resonancia magnética son los métodos más precisos para evaluar lesiones de partes blandas, mientras que la radiología y la resonancia se utilizan para las lesiones óseas. La radiología sigue siendo la primera modalidad diagnóstica para la evaluación del esqueleto y las articulaciones. La ecografía es el estudio de elección para el diagnóstico de lesiones musculares y tendinosas. La tomografía computada se utiliza para una mejor evaluación de las fracturas complejas y la resonancia magnética es el método de elección para las alteraciones articulares. Si la radiología o la ecografía son negativas o muestran hallazgos no concluyentes, se debe efectuar siempre una resonancia magnética. En conclusión, podemos decir que los métodos por imágenes juegan un rol muy importante en el estudio de las lesiones en deportistas. Las imágenes permiten confirmar la lesión, establecer un correcto diagnóstico y definir la terapéutica. La elección del método a utilizar va a depender de diversos factores, entre los cuales se destacan el tipo y mecanismo de la lesión, la sospecha clínica y las ventajas y limitaciones de cada método. Muchas gracias por su atención.